Bueno, al conmemorarse hoy 173 aniversario de la proclamación de la independencia de la República, pretendemos analizar el tema con dos expertas. Son ellas, quien Adriana Zambén, y una joven historiadora, Quisqueya Lora. Ambas son historiadoras, la presidenta y una socia de la Academia. No se dice socia. ¿Socia? ¿Cómo se dice? No. Allá son miembros correspondientes y miembros de número. Ok. Ella es miembro correspondiente. Ya. Perfecto. De la Academia de la Academia de Historia de la República Dominicana. Bueno, vamos a oír sus reflexiones. 173 años de la independencia nacional. ¿Cuáles fueron, cuál es el proyecto de la independencia nacional? Cuando Adalberto me llamó, yo le decía, los historiadores el 27 de febrero tienen una demanda impresionante que no dan abasto. Mira, yo quiero hacer una pregunta, porque normalmente la historia no es solamente ver el pasado, sino desde el presente. ¿Qué preguntas le hacemos al pasado? Lo primero es que la concepción nacionalista es una concepción que nace en el siglo XVIII y se desarrolla en el siglo XIX. ¿Tiene sentido hoy el nacionalismo como se concebía en el siglo XIX, hoy en el siglo XXI? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Tienen sentido los postulados liberales del siglo XIX, que fue una concepción que nace de los enciclopedistas del siglo XVIII, hoy en el siglo XXI, en un mundo globalizado? Yo creo que son preguntas importantes. Yo voy a referirme un poco al contexto para que Quisqueya hable ya de la parte, no nos pusimos de acuerdo, pero como estoy trabajando ese tema con el tema caribeño, un elemento importante de la independencia dominicana es que fue un largo proceso. Yo no soy de la que defiende que el 27 de febrero se hizo la independencia. El 27 de febrero es un hito en el proceso de independencia, que comienza, para mí, con la independencia efímera, sigue, segundo hito, con la formación en 1838 de la Trinitaria, continúa otro hito con la firma del manifiesto el 16 de enero, el 27 de febrero, que ya, bueno, por lo menos se inicia la organización de un Estado, los esbozos de un Estado, porque no era un Estado, continúa en la anexión a España y no es una tesis mía, sino de Pedro Enrique Ureña, realmente termina el proceso en 1874, cuando se borra del firmamento nacional el tema de el anexionismo. Una característica que tiene la independencia dominicana... Termina en el 74 el anexionismo, no resurge después en otros proyectos. Quizá variantes. Variantes. Porque, por ejemplo, para la intervención del 16 hay sectores que lo ven pero positivo. No como, sí, exacto. Variantes. Pero como proyecto anexionista... Y lo de la parte como la de la Bahía de Samaná... No, pero eso fue en el 69. ¿70? 69. 1869, y en el 74, ya se había ido Báez del poder, Ignacio María González decide rescindir el contrato. Ya. O sea, entonces, que no hubo otros intentos de desmembrar. Como dice que ya hubo variante en el 1916, porque siempre ya Estados Unidos domina el escenario político, ya no están las potencias europeas. Una segunda característica de la independencia dominicana es que con respecto a América Latina fue más tardía. Recuerden que en el 2012 celebramos el bicentenario, 2012, 2014, porque lo celebraron durante varios años. ¿El de Duarte? No, del bicentenario de la independencia americana. Okay. Americana. Sí. Nosotros comenzamos, fue de 1800 a 1812, 14, fue que se hicieron todas las independencias. Sin embargo, la de nosotros fue más tarde. Pero fíjense en otro detalle, en el Caribe hispano, el proceso es totalmente distinto. Cuba dura muchísimo tiempo porque es a principios del siglo XX. La última, ¿no? La última. Y Puerto Rico, aunque intentó, no pudo porque en 1898 pasa a ser posesión norteamericana. O sea que realmente en el concierto de Latinoamérica somos de los últimos. En el concierto del Caribe somos de los primeros. Fuimos los primeros en ser colonizados, pero son los últimos en independizarnos en el Caribe. Así es. Y el tema de quién nos independizamos es otra característica también. Sí, bueno, es sí, es diferente. Por eso es que algunos plantean que
la lucha contra la guerra la guerra de anexión, la guerra restauradora, fue realmente la verdadera guerra de liberación nacional. Pero es una discusión. Quiqueya. Ya yo le doy esa Es parte un a debate. Quiqueya. Es un debate. Estoy muy contenta que enfatizaste en el tema de proceso. Esta idea de como un proyecto acabado el 27 de febrero está muy generalizado y entonces eso no permite entender los vaivenes que se van a ver a partir del 27 de febrero del 44. Es un proceso, yo diría que incluso empieza antes de la independencia efímera, porque la España boba, que no fue nada boba, fue un momento de mucha incertidumbre, de mucha conspiración, de mucho levantamiento, hay mucha agitación, porque ya la llamada España boba está dentro del contexto del proceso americano y en ese sentido, en la agitación, en la búsqueda de soluciones, de vías diversas, nosotros sí conectamos con el proceso americano. Yo he contabilizado como 13 conspiraciones, rebeliones de funcionarios, de artesanos, de esclavos, previo. Y entonces, bueno, previo a la independencia efímera. Previo, sí, entre el 9 y el 21. Pero yo voy a llamar la atención sobre un detalle. Fíjense que para el 1844 no se habla de independencia, se habla de separación. ¿Por qué? Esa es una pregunta. Yo tengo la teoría de que para la primera década o 2 décadas del siglo XIX, en América, hablar de independencia era romper con la metrópoli, romper con la monarquía, con esa forma de organización y entrar al republicanismo. El liberalismo tiene que ver con el republicanismo y entonces yo pienso que Núñez de Cáceres ya instaura una república y los haitianos la reafirman con el elemento que Núñez de Cáceres no incluyó. Que fue la abolición, La abolición de la esclavitud. Por ejemplo, yo coincido con ella. El manifiesto del 16 de enero, pues fíjense, yo siempre planteo, el juramento duartiano es para mí el documento liberal puro, del romanticismo liberal del siglo XIX. Él habla de seremos libres, independientes y soberanos de toda potencia extranjera. Sin embargo, en el manifiesto del 16 de enero, firmado por liberales y conservadores, se habla de separación, patria o muerte. Porque ahí empezó el peso de los conservadores. Porque podríamos interpretar el asunto diciendo que al no separarnos directamente en una guerra de independencia en febrero del 44 de la metrópoli, se queda vivo el sentimiento metropolitano o el sentimiento colonialista, tanto que la principal espada, como le llaman, de la independencia, Santana, es un representante de ese pensamiento que reanexa el país después, 17 años luego. Influyó el hecho de que dejó vivo, digamos, el colonialismo, la independencia del 44. Yo pienso que sí. Yo pienso que son 22 años, es casi una generación que hay, que de una manera u otra, uno piensa, los jóvenes ahí también juegan un papel, hay una intencionalidad de probar, yo lo veo así. Yo pienso que fuera de Duarte, y esa es la excepcionalidad de Duarte, y un par de gentes más, en general, el concepto de soberanía absoluta. Pero Duarte sí tenía la visión de una independencia absoluta, de toda potencia extranjera. Absoluta y coherente, porque hubo gente que se adhirió a esa idea, pero en el proceso... Cambió. Claro. Como fue Mella. Mella fue enviado plenipotenciario de Santana para negociar en varios países europeos, ya sea el reconocimiento o la anexión. Y Sánchez termina siendo baecista. Baecista, aunque se inmola en la guerra restauradora, porque claro, fue fusilado en el cercado. Pero coincido con ella, incluso fíjense que el 27 de febrero no estaba pautado, sino que los febreristas, por eso se le llama así, adelantaron, porque descubrieron los planes anexionistas que existían en Haití con el plan Levasseur. Entonces, fíjense que está el plan Levasseur. Cuando asume la independencia y se crea la Junta Central Gubernativa, habían los pro-ingleses, los pro-españoles, ¿entiendes? Se habían los pro, porque ellos consideraban, el anexionismo dominicano planteaba que no importa la potencia que fuera, lo que necesitaba República Dominicana era una protección de una potencia imperial. Y los aprestos fueron primero en ese proceso que manda Santana a Mella con un grupo de notables a negociar ese proceso. O sea que
Y esa es y otra particularidad nuestra, es que nuestro conservadurismo era esencialmente anexionista. Que es un ¿Y poco por lo que qué tú tan planteabas. fuerte el conservadurismo y el hispanismo en la República Dominicana, a diferencia de lo que ocurrió en gran parte de la tierra firme, digamos? ¿Por qué tan fuerte aquí? Interesante. Esa es una buena pregunta. Mira, yo pienso que todo tiene una base social, aunque ¿Sí? la base social predominante era el hato y la madera. El tabaco todavía no era preponderante como grupo social, que fue la base liberal del movimiento revolucionario Restaurador. dominicano. No, el movimiento revolucionario, por eso algunos plantean que la restauración se gestó en el Cibao, porque es la cuna del movimiento liberal. Tanto así que cuando llega Duarte, que llega del exilio, una vez se produce, cuando quiere enfrentarse con el grupo santanista, él se va al Cibao y allí es proclamado en varios Presidente, pueblos del inclusive. Cibao como presidente. Entonces Santana lo contrarresta. O sea que pienso que la base social influye mucho. Fíjate, el conservadurismo, el conservadurismo estaba presente en América Latina. Hay un artículo que yo publiqué en una revista colombiana donde yo hablo de eso. No te creas. Ahora, aquí fue más fuerte por la fuerte base social y porque tenían ideas anexionistas, a diferencia de los otros países. Pero No sé qué tú piensas. Realmente este tema, desde mi punto de vista, genera más preguntas que respuestas en muchos casos. Hay tantas vetas por explorar y a veces lo consideramos como un capítulo cerrado, que todo está dicho y ya lo que tenemos es que repetir algunas cosas. Pero, por ejemplo, yo creo que hay que relativizar un poco los conceptos de conservador liberal, porque a veces los vemos como algo muy cerrado y terminado. Yo pienso lo siguiente, en el siglo XIX, la primera mitad, ¿ser afrancesado era conservador? Francia era, es decir, era un La potencia puntero. liberal. Había hecho su revolución Pero francesa. sin embargo, los haitianos es a los franceses a los que Pero tienen que en arrebatarle la libertad. Sí, porque bueno, el colonialismo francés se mantiene intacto a pesar de la revolución. Aquí pero, y se mantuvo y por mucho tiempo más en Más, otras partes sí. del mundo. pero a nivel de las ideas, Francia en ese sentido era mucho más avanzada que el resto de Europa. Es decir, unirse a Francia era más avanzado que unirse a España en ese momento. Pero había Entonces otro los Núñez de factor. Cáceres también habría que perdonarle No, que no. pidiera. Yo ahí difiero un poco con Quisqueya. O sea, yo estoy de acuerdo con un punto que ella hace, y en mi libro sobre España yo lo planteo, de que conservadurismo y liberalismo es difícil diferenciarlo. Y hay un trabajo de una cubana, Beatriz González, que ella dice que realmente en América Latina lo que había era un liberalismo conservador y un conservatismo liberal. O sea, porque realmente había mezcla, no era tan puro. Sí, exacto. Eso es un elemento. Y hay un historiador venezolano, Pino Iturrieta, que él dice, es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja que diferenciar un liberal y un conservador en América Latina. Para que ustedes vean. ¿Y qué peso tuvo? Porque ahí permea mucho el caudillismo. ¿Y qué peso tuvo la colonización? Aquí hubo una contradicción de un factor importante que fue la Iglesia Católica Española. Empezaron los primeros que se rebelaron contra la esclavitud, los primeros religiosos. Pero a diferencia de lo que ocurrió en México, por ejemplo, aquí en México fueron los religiosos los que encabezaron la independencia, los Bueno, que aquí proclamaron hubo la independencia. Aquí no pasó eso. Entonces, aquí adoptamos la Virgen de los Conquistadores que salvó de los indios a los conquistadores, como la patrona del pueblo dominicano, pero en México es una aberración inconcebible. ¿Qué pasó? La misma iglesia aquí y en México. Mira, el liberalismo dominicano, yo bromeo y digo que se dañó porque el liberalismo fue una importación. El único país donde en el escudo aparece la palabra Dios, patria y libertad aquí. Y la Biblia. Y la Biblia. Y la Biblia. Segundo lugar, en el documento liberal más importante, que es el juramento trinitario, comienza, juro por Dios, en nombre de la Santísima, que
la religión. O sea, realmente el liberalismo Estado dominicano, confesional. la confesionalidad que promulgaba el liberalismo decimonónico europeo, aquí en República Dominicana nunca llegó. Incluso de los principales liberales como teóricos, dígase Espaillá, Bonó, Duarte, eran confesos católicos que defendían Aunque fueran masones también. Sí, sí. Es que Como el con caso de Duarte. Porque sí, ciertamente fue masón, ¿verdad? Ciertamente, Sí, 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 fue Pero la ya mayoría. no La había gran una, mayoría, la exacto. no había Pero una cierta hubo- contradicción en ese hecho. Había una cierta contradicción, pero aquí se dio Aquí no, esa, aquí no, esa- esa pero es que aquí contradicción los se masones superó, digamos. estaban al lado, la sede, de una iglesia católica. Y Sin- se pasaban unos dos, sin colaboraban. problema. Sin problema. Sin ningún tipo de problema, Totalmente. contrario a lo que Pero pasaba en no otra supone parte que del Meriño mundo. era masón. Se dice, yo no. Que Pero Sí, la se pregunta dice. sigue en pie. ¿Por qué esa misma iglesia es así tan conservadora aquí y en México encabeza la independencia? ¿Qué factor? Bueno, ahora te voy a decir algo. Dentro del liberalismo habían sacerdotes. Meriño fue uno. Por Claro. eso. Sí. Pero un poco después, por Después supuesto. fue después, sí, claro. Ahora, Pero- lo cierto es que Pero no me responde la pregunta, Quiqueya. ¿Qué tú crees que se debe qué factor influyó para que aquí fuera que nos mandaron lo más atrasado del clero y a México llegó otra cosa? ¿Qué fue lo que pasó? Quizá el componente nacional como tal era endeble todavía. Y entonces Era en la base social. Entonces yo me imagino que por ahí es que va el asunto, por eso es que estamos hablando de proceso, es que eso fue en crecimiento. Entonces, esos sectores eran fundamentalmente españoles. Recuérdense que incluso a los trinitarios y luego los febreristas, los que están alrededor de Duarte, se les reconoce como españoles, como tal, y se le identifica como tal, y eso no es casualidad. De hecho, cuando tú lo piensas, uno piensa lo siguiente, que las independencias lo hicieron criollos, gente que por generación habían desarrollado lazos y vínculos, pero Duarte es hijo de un español. Y no había en el un fondo español venido de también una España. reivindicación de los español blancos frente a la población negra, que ya los indígenas habían desaparecido rápidamente, y entonces aquí la negritud- no habría también un poco de eso. No, mira, dos De cosas. reivindicar Sobre la el tema raza de la iglesia, blanca y- yo te sugiero que hables o con Sáez o con Tom Lluvere, que han hecho historia de la iglesia, porque nosotros, por lo menos yo no he trabajado historia de la iglesia, sino de manera tangencial. Y ellos te podrán dar una respuesta, pero yo no la tengo. No la tiene. no. ¿Cuándo fue que se empezó a venerar la Virgen de la Mercedes Pero- como patrona del pueblo dominicano? La Mercedes. ¿En qué periodo? En periodo colonial, Periodo temprano, Pues porque sí, recuérdate pero que digo más o menos, porque una de las cosas asombrosas es que adoptáramos la Virgen que trajeron los conquistadores, como la patrona del pueblo. Pero No, el la siglo primera es la, XVI. no, la Altagracia, la Virgen de la Altagracia es la colonial. No, ¿Es la- la Mercedes, la- porque por la lo del Santo Mercedes. Cerro. Santo Cerro. No, Sí. yo no sé. Es la Mercedes, es la primera y Sí, es del sí, siglo no. XVI. Es del Bueno, siglo tenemos las XVI, dos porque ahí. incluso en el contexto... Tenemos las dos. Pero esa historia de que la Pero- Mercedes apareció en el Santo Cerro en una batalla contra los indios, Esa historia. para ayudar a los españoles frente a los indios. Bueno, pero eso es una... Eso es Una muy- fábula. Bueno, pero esa un es la mito, patrona. Pero se deja ¿Esa es la patrona? se planta una cruz ahí claro. para celebrar o Y se- agradecer el éxito de esa batalla. Y Sí. entonces eso es lo que genera ese espacio de culto y de Claro. veneración. Y esa tradición. Pero no nos vayamos del tema que Pero planteó una ahorita, reafirmación ideológica del conquistador, de la del imposición, de la catolicismo, violencia, Claro que sí, claro que sí. Pero eso es en el siglo del XVI exterminio. y hay una Sí, sí. continuidad y hay una asunción cultural del tema. Yo lo que no quería que no nos fuéramos de lo que tú planteaste y es el contexto y el tema racial, que es importante y es relevante en la separación del 27 de febrero. Está el tema de una élite blanca de Santo Domingo que quiere la separación de Haití, que está siendo perjudicada, que de hecho nunca aceptó esa unificación con ese Haití negro. Recordemos también, y ahí también Duarte es preclaro y es disidente en ese tema, hay un pasaje de los apuntes de Rosa Duarte en el que ella narra cómo es que Duarte rompe el proyecto de constitución que está escribiendo. Y es en un momento, dice, un rapto de ira o algo así, dice ella,
¿Cuándo qué? Cuando sus compañeros se niegan a aceptar dos planteamientos que él tiene, unidad de la raza y que el único criterio válido en esta sociedad, en esta república que estamos creando, sería el mérito. El único criterio por el cual se valoraría a la persona sería el mérito. Eso está en los apuntes de Duarte. No, No y la también raza, está, por ni- ejemplo, Duarte ni la jerarquía. decía Ni las que él jerarquías respetaba, clásicas. una cosa interesante, yo escribí una vez un artículo, Duarte planteaba que él decía, si Haití tuvo derecho a ser independiente, la República Dominicana también, es un primer elemento. Y eso, él no veía a Haití como un enemigo, No. sino como un pueblo con derecho a independencia. Y de hecho hizo Lo mismo, alianza con lo mismo que liberales la parte haitianos. este. Ahora, el tema de la raza en República Dominicana, eso hay que trabajarlo todavía más. El primero que trabajó eso fue Franklin Franco, pero realmente no ha habido trabajos profundos sobre los temas de... Le hemos tenido miedo al problema de hasta dónde llega el racismo, no en la esencia de la dominicanidad. Eso yo creo que hay que todavía trabajarlo. Ahora bien, el tema de la independencia, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, fue muy interesante una conferencia que dio Edwin Espinal en la academia. Mira, te la perdiste. No. Ah, tú estabas ahí, Oh, ¿verdad? tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Claro. Excelente. Muy bueno. Edwin, fíjate, una cosa interesante, él se centró la independencia en el Cibao. Porque no es lo mismo el 27 de No febrero. era lo mismo el sur que el Cibao, por Ya ejemplo. lo No, saben. no solamente eso, sino que acá. tú no tenías telegrama, Claro, tú no tenías, la manera de decir que ya estamos independientes era en un caballo, por esos Sí. Y caminos. Y no había Facebook No había ni Facebook, ni Twitter, nada de eso. Y entonces fíjate que los pueblos se van adhiriendo al proceso de independencia en marzo. Sí, Hasta el sí, 10 sí. de marzo hubo afiliación. Entonces, todo ese proceso se va enganchando. Un primer elemento es ese. Un segundo elemento de las cosas que uno cree. Por ejemplo, uno piensa que la batalla del 30 de marzo se produjo sin conflictos y él demuestra cómo José Marín Ver fue cuestionado hasta la saciedad por los propios partidarios dominicanos. Entonces, y él va mostrando, ¿Por qué lo cuestionaban? porque era francés. Pero además, porque existía el rumor de restablecimiento de la esclavitud. Es decir, no era simple y sencillamente que hay intención de anexión o protectorado francés, sino que eso iba a implicar el tema de La del restauración de la restablecimiento de la esclavitud. Y ese es el miedo, ese es el cuco. Y de hecho, la Junta Central Gubernativa tiene que estar constantemente aboliendo, como dejando establecida la abolición de la esclavitud, Sí. como que ya no estaba abolida, pero hubo que reiterarlo constantemente. Todavía en junio, 16 de junio o de julio, tiran una proclama 16 de diciendo junio. que estaba terminantemente... Hay Bueno, bueno hay lo una- de la iglesia, porque la iglesia era esclavista. Pero hay una Acá. contradicción No en solo la eso de la iglesia. iglesia que refiere a Adalberto, porque se producen los sermones aquí de los dominicos. Sí. Y aquí nace la primera declaración de derechos De y derechos. antiesclavista de la iglesia. Pero sin embargo la iglesia dominicana sigue siendo esclavista. Pero esa fue Que era, ellos Era un proyecto respondían a una derrotado. minoría esclarecida. Eso fue derrotado, pero a los dominicos hasta los sacan de la isla. Y finalmente los indígenas no los salvó nadie. No, los Finalmente indígenas se fueron en 2 o 3 años. fueron exterminados. En En medio 50 siglo. años. En En medio 50 siglo. años. Sí, 50 años. Entonces Ya no ese había. fue una versión de la iglesia que fue derrotada en esta isla. Digamos que la ruta esclarecida, los grupos esclarecidos de la iglesia, eran los dominicos nada más en ese momento. O hubo otra, no, aquí que- no había jesuitas cuando eso todavía. No. ¿Quién más? ¿Qué otra orden religiosa estaba aquí? Bueno, Bueno, yo de historia de la iglesia no sé. no, bueno, Pasamos. No, porque tú me estás preguntando de cosas que yo no he estudiado. bueno, Sí. pero Entonces en eso no. uno es muy, no, yo soy muy Pero cuidadosa. lo de la O iglesia... sea, un historiador. no Sí, está sí, bien, tiene que y tener- es una no, confesión no, de no, honestidad. no, Lo Eso entendemos. yo la- Hay Ahora, temas que ahora, no. es Hay muy temas difícil, es muy difícil entender la historia nuestra, la historia de la colonización, sin pensar en la iglesia. Porque un componente fundamental de ese proceso fue la iglesia. Nada más que ver que en la zona colonial se Espera. construyeron 18 iglesias. Es que yo dije los Parroquias, jesuitas, pero los en un jesuitas kilómetro. existían todavía, ¿verdad? No se había Claro, fundado la lo- orden en 1492, ¿no?
No, pero... Creo que no. No, Inviten al padre Sáez. Es el hombre para Que eso. es el hombre. Tenemos que llamar al padre Sí, Sáez para claro. que- Y lo porque de- el y lo padre de la- Maza, el padre Sáez lo de la y Tom iglesia Lluvere son los también que han escrito sobre historia de estuvo la iglesia. presente en la Isabela, estuvo presente en La Vega, en esa gran batalla de La Vega, la iglesia jugó un papel. La Ahora- cruz fue un sacerdote que la Ahora puso. bien, en todos los documentos, y volvemos al tema del siglo XIX, tanto en el documento, como le llaman, en el acta de separación, el manifiesto del 16 de enero, en el documento de Duarte, en todo existe, Dios está presente. Sí. En nuestra bandera, en Dios el está escudo, presente. Dios está presente. O sea, realmente la confesionalidad ha estado presente en el pensamiento político dominicano. Fíjense que en la tradicional presentación de los presidentes, después hay un te deum. O sea, que realmente está incorporado en la lógica del Estado. ¿Qué quiere decir? Que la aconfesionalidad que existía, y repito, en el siglo XIX aquí no llegó. Esa parte, ni siquiera los positivistas más enraizados, como fue Espaillat, no defendían totalmente. Y mira que el positivismo hablaba de la ciencia como punto de partida, punto y salida, punto de salida y llegada. Sin embargo, aquí, incluso los positivistas eran confesionales. Entonces, es un tema de que, ahí tienen ustedes razón, de que el tema religioso ha permeado la política dominicana desde siempre. Ya. Y que la iglesia ha dominado. Ahora bien, esa particularidad que ustedes quieren, tienen que trabajar con una gente que haya hecho historia de la iglesia. Bien, A ahí, ver, ahí, Quiqueya. Pero hay que pensar el peso que tuvo, por ejemplo, el arzobispo Portes cuando tira su carta pastoral excomulgando a todo aquel que cuestione o se ponga en contra del poder establecido, que ya en ese momento era Santana. El peso que tiene la palabra de la iglesia en esa sociedad. ¿Pero Ya. era en la totalidad de la sociedad o en las élites de la sociedad? Porque la población, digamos, mayoritaria realmente tenía un peso influyente. Es que era una población muy analfabeta, ¿verdad? No, éramos tres gatos. sí, Éramos tres gatos, no, pero o sea, no pasábamos de una de los tres gatos, dos eran analfabetos. No éramos más de 150.000. 150.000, 150.000. sí. O sea, en 1844 La Vega, la hidalga ciudad, la olímpica, que tenía 3.000 habitantes. ya. Incluso un elemento que demuestra Edwin en su conferencia del miércoles es que gracias a los lazos que tenía Mella, personales con gente de El Cibao, los pueblos se fueron proclamando. Se fueron sumando. Porque tenía un primo, un cuñado, un amigo, o sea, porque éramos una aldea, y entonces los lazos personales estaban muy vinculados, Ya. y entonces eso influyó en los procesos políticos. Vamos a tener que hacer una pausa ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco de esa trayectoria republicana de 173 años que tenemos aquí y por qué han predominado tanto los regímenes autoritarios y conservadores. Bueno, regresamos aquí de nuevo con este panel interesantísimo que estamos desarrollando con la presencia de Quisqueya Lora y Muquien Adriana Sanben, presidenta y ¿cómo que se llama? Miembro. Miembro adscrito. No, adscrito no. Ah, ni Quisqueya Miembro de sabe. miembro. Imagínate. Yo soy miembro adscrito. No se llama adscrito. Miembro correspondiente. Mira, Correspondiente. Perdón. Son dos Y el historiadoras. reportaje. Dos historiadoras interesantes. Vamos a ver si está listo el reportaje, un reportaje que tenemos ahí que nos recrea algunas cosas. Vamos a ver. Carla. Desde hace 173 años, cuando se lanzó el trabucazo, se izó por primera vez la bandera y la lucha dio a luz una nación soberana llamada República Dominicana. 7 mandatarios han dirigido por 114 años los destinos del país. La reafirmación gubernamental desde Pedro Santana, Ulises Erox y Buenaventura Báez en periodos escalonados parece convertirse en tradición,
cuando años más tarde Rafael Leónidas Trujillo permanece en el gobierno por 31 años continuos, siendo estos 4 nominalmente liberales, pero en realidad regímenes autoritarios. Esta búsqueda de perpetuación de poder a través de la historia podría verse originada, según el historiador Roberto Casá, por la herencia de pobreza desde la época colonial. Una consecuencia del estado general de pobreza que heredamos desde la época colonial. Esta era la colonia más pobre del Imperio Americano de España. Desde 1844 tuvimos una constitución nominalmente liberal, pero un régimen real, verdaderamente autoritario. Su concentración, su representación estaba en el presidente. No se ceden espacios, pero tampoco se crean los mecanismos para que surjan nuevos liderazgos dentro de los partidos. Y bueno, eso como que se repite de partido en partido. La historia vuelve a repetirse, aunque no en iguales condiciones, en los nombres de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández y Danilo Medina, períodos que suman 38 años, contando al término del segundo mandato de Medina. Tomando en cuenta que en 1978 se inició la transición de lo que hoy conocemos como democracia representativa, la reelección, que resulta preocupante para muchos, no se cuestionaría si las gestiones fueran de calidad y garantizaran los derechos y necesidades básicas de la población. Nos encontramos en un proceso de transición que a mi modo de ver se ha fortalecido pero no ha concluido. No tenemos todavía una institucionalidad democrática en el país. De manera que de lo que se trata, a mi modo de ver, no es en enfatizar el problema de la continuidad o no, 1 o 2 periodos o indefinidos del presidente, sino de las garantías democráticas, del ordenamiento de una democracia progresiva en el país, que es uno de los retos cruciales que tiene nuestra comunidad nacional. Toca conformar esa opción política que impulse cambios estructurales en la República Dominicana. Es decir, con otro discurso, con otro imaginario. Es decir, nosotros necesitamos una opción política que se cuestione la estructura fundamental de la República Dominicana, desde económica, social, política, hasta cultural. Exactamente un 65% de vida republicana ha sido encabezada por estos 7 presidentes, quienes de manera consecutiva o escalonada han optado por permanecer más tiempo en el poder, ejemplificando que cantidad no ha sido sinónimo de calidad en cada gestión. Carla Polonio, Informativos Teleantillas. Bueno, ahí vemos un recuento que nos plantea un tema que es muy importante, el predominio del autoritarismo. Así es. A través de toda la historia. 114 años de los 173 gobernados por 7 personas. Sí, eso es así. Y los periodos democráticos muy efímeros, ¿verdad? Y no hablemos de los gobiernos transitorios, que algunos duraron un día, 3 días, 3 meses. Hay una anécdota del cónsul francés en Santo Domingo que decía: señor ministro, tengo 3 meses en este país y he presentado mis credenciales a 3 presidentes distintos. Esa era la época de 1800, cuando Cesario Guillermo e Ignacio María González estaban constantemente en disputa. O sea, realmente yo decía que el Estado Dominicano, cuando se dice que nace en el 27 de febrero, era un intento de Estado Dominicano. Una de las características del Estado Dominicano que nace en 1844 es que fue un Estado que nació quebrado. Un primer elemento, un Estado sin dinero. Un segundo elemento, un Estado clientelar, porque el clientelismo político no es de ahora. El clientelismo político viene desde el siglo XIX y el aparato estatal entonces costaba mucho. ¿Y el situado? No, el situado ya eso no existía. No, pero digo que nace, tiene raíces también en el situado, bueno. El clientelismo, ¿no? Entonces tú tienes después un Estado Dominicano donde las instituciones apenas funcionaban, con pequeñas excepciones, y tú tienes un tercer elemento de un presidencialismo demasiado fuerte, porque el presidencialismo dominicano, a diferencia del presidencialismo norteamericano, no tiene contrapeso.
Vamos a ver ahora qué pasa con Bush, con Trump, si va a haber contrapeso o no. A ver, se está poniendo a prueba. Se está ahora. poniendo a prueba realmente el contrapeso norteamericano, pero bueno, no es el presidencialismo latinoamericano. Hay una tesis vieja de Cena Roja que dice que el presidencialismo latinoamericano lo que hizo fue, a través de las constituciones latinoamericanas, consolidar el poder del caudillo a través de un instrumento legal. Entonces, esos son elementos que han estado presentes a lo largo de la historia republicana. Pero esa debilidad institucional se podría justificar en el siglo XIX y todavía tal vez hasta mitad del siglo XX. Pero ahora. Pero ahora. Sí. Y los regímenes autoritarios y largos lo hemos tenido durante la segunda mitad del siglo XX y hasta hoy. No, todavía vamos para 8, pero no sabemos si es ahí que se va a quedar el actual. Pero tú no puedes hablar de autoritarismo. O sea, tú no puedes hablar de que son regímenes como dictatoriales ni nada. No, pero es una dictadura moderna porque tú tienes un gobierno que te controla el Congreso, impone sus decisiones. Bueno, eso está pasando. No hay contrapeso, nada, absolutamente sí, pero nada. Fueron electos independientemente, no fue impuesto. Porque una característica del autoritarismo. La calidad de la elección, entonces. Es lo que habría que ver. Pero eso es otra discusión. Porque hay quienes hablan de la dictadura democrática. Es otra discusión. La dictadura democrática, bueno, es muy diferente a lo que ocurría antes. Antes era la bayoneta, yo me impongo esto. Pero ahora se manipula la opinión pública. Yo quiero lanzar una provocación. Ajá. ¿Hasta qué punto nosotros, los historiadores, como hemos construido el relato histórico, perpetuamos ese modelo presidencialista del caudillo, la figura? ¿Hasta qué punto nuestras reconstrucciones históricas privilegian la figura del personaje en detrimento de una visión de construcción colectiva? Estamos obsesionados con los personajes, estamos obsesionados con una figura única y atribuimos a esa sola figura lo que es un conglomerado, un sector, una clase social, un grupo social. Y aquí entro en un tema que es tabú, pero yo lo quiero poner sobre la mesa, el concepto de padre de la patria. Sin discutir la primacía y la importancia de Juan Pablo Duarte, hasta qué punto esta idea de que los pueblos... Tiene sentido en el siglo XIX porque fue una construcción de los estados nacionales en su proceso de legitimación y de afianzamiento, pues bueno, crearon los símbolos, crearon eso, ¿verdad? Pero ¿cómo es que todavía en el siglo XX, actualmente, retomamos... XXI, perdón, tengo un pequeño atraso. Sí. Pero ¿cómo es que retomamos esa figura? Yo entiendo que los pueblos, este pueblo, debería ya lograr su mayoría de edad. Ya no necesita un papá que le diga cómo hacer las cosas, porque independientemente de la figura de Duarte, a quien reconozco, fíjense quién retoma la figura del padre. Es Trujillo, quien se pone padre de la patria nueva, y luego también el uso político, la figura de papá y mamá. Entonces yo personalmente pienso que hay que reconstruir o reformar la forma en que contamos la historia, pensamos la historia, para hacerlo colectivo. Por eso yo planteaba ¿qué nos dice en el siglo XXI ese proceso? Eso es lo que yo planteaba al principio. Por ejemplo, las figuras, la trilogía de los padres de la patria que nosotros tenemos. Ya no lo voy a discutir si hay que quitar los otros dos, porque yo antes era bastante enérgica con esa defensa, de que para qué 3 padres de la patria, sin embargo, eso existe. Ahora, lo que tenemos que ver es esos hechos que ocurrieron desde otra perspectiva a la luz de hoy, que ahí estoy de acuerdo con lo que tú decías. ¿Cómo es posible que todavía hoy, siglo XXI, nosotros estemos repitiendo prácticas políticas recientes? Ahora bien, a veces los periodistas, y me excusan los periodistas, tratan de extrapolar sin hacer las precisiones históricas. Por eso que la invitamos a usted a la historia, para que nos ayude. Porque yo pienso decir ya, una dictadura, no. Lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos ahora, en noviembre, donde el Partido Republicano tiene la presidencia y tiene la mayoría en ambas cámaras, es lo que está ocurriendo ahora, y fue una elección. Lo que ocurrió con Hillary es producto de su sistema electoral, y entonces ellos están sufriendo las consecuencias de haber elegido a este señor. En el caso nuestro podemos cuestionar el proceso electoral,
que las elecciones fueron amañadas. Podemos cuestionar lo que sea, pero fue un proceso donde no hubo una ruptura de la legalidad. Porque se supone que los sistemas Ni dictatoriales... cuando compraron una reelección a la vista de todo el mundo en el Congreso, distribuyendo dinero Bueno, por pero todos eso estamos lados. hablando de la calidad de la democracia. Eso no es ruptura de la legalidad tampoco. Esa es tenemos que trabajar la calidad de la democracia, pero se supone en la teoría política que cuando hay una dictadura hay una ruptura de la legalidad y una imposición por la fuerza. Es que no hubo fuerza, sí, es verdad. No hubo imposición por la fuerza. Así que dicen todos los tratados. Entonces, Ruptura de la legalidad sí, pero no por la fuerza. no, por la Eso es fuerza, lo que- con las armas, etc. Sí, exacto. Entonces, nosotros tenemos que ver ese elemento. Ahora bien, yo sí creo, y ahí coincido con lo que tú dices, la historia dominicana está plagada de dos elementos. El autoritarismo, no solamente en función de que fue un presidente impuesto, sino el autoritarismo porque hay un presidencialismo demasiado, no iba a decir prepotente, pero esa no es la palabra, un presidencialismo demasiado marcado en la historia política dominicana, y el presidente es prácticamente el que manda en el Congreso. Claro, cuando ha habido contrapeso en el Congreso, no eran verdaderos contrapesos, lo que eran contrarios en el Congreso, incluso de los mismos partidos, como ocurrió con el PRD, tanto con Salvador como con Antonio Guzmán, que no eran contrapeso del Congreso, sino intereses Y políticos. no eran también expresión de la diversidad democrática que se da al interior de los partidos cuando son democráticos. Por ejemplo, cuando surgió en la primera corriente reeleccionista con Antonio Guzmán, hubo un sector de ese partido que se opuso, pero era porque ellos militaban en el antireeleccionismo. Es Sí, decir, no, también no, eso es una expresión de la diversidad Sí, no, yo no me democrática. me refería a cuando Antonio Guzmán era presidente, que Salvador era presidente de la Cámara y le hizo oposición en todo. Y cuando Salvador fue presidente, Magluta le hizo pero ahí hubo expresión de diversidad democrática, de la que no existía en la historia dominicana y por eso nos llama la atención. Porque yo he defendido ese criterio. Es decir, cuando se plantan al presidente de turno y le dicen, la primera divergencia vino por la libertad de los presos. En el entorno de Antonio Guzmán se decía que eso había que administrarlo, que eso era poco. Y la mayoría del PR decía, no, nosotros nos comprometimos durante tantos años que íbamos a libertar a los presos políticos. ¿Y quién es que mete el proyecto? Peña Gómez y Jorge Blanco, pero contra Guzmán. Ahí es la primera divergencia. ¿Pero era democrática esa divergencia o era anárquica? Para mí era democrática. Claro. Bueno, sí. ¿O no? Claro. Antes de un elemento ya para terminar la idea que tenía. Sí, perdón, Otra. pero es que yo lo refiero, porque es que lo que no ha habido en la historia dominicana es democracia, no hay divergencia con el caudillo, ahí la hubo, y por lo tanto yo no la puedo condenar, es decir, a lo mejor no tuvo las mejores expresiones, porque también es fruto de su desarrollo político y cultural y social, pero fue una expresión democrática. Bueno, Esos ejemplos que puedes. sí, eso lo podemos discutir, pero estoy de acuerdo en general contigo. La última idea para dar la oportunidad a Quisqueya que hable es con respecto a la historia política republicana, es que ha sido una práctica de acomodar la legislación a los intereses políticos y no que la legislación sea cumplida tal y como dice. El hecho de modificar la Constitución para permitir la reelección ha sido una constante desde 1844. Eso es una cosa impresionante. ¿Cuántas reformas que tenemos? ¿40 o 39? No, 39 ya. 39. Tu libro tú Sí, documentabas 37, 36, hemos van hecho 3 después de eso. Exactamente. Creo que llegamos a 40 ya. Ya, Tengo por eso yo creo que de tu Llegamos libro a para 40. acá llevamos la del 94, la del 2002, la del 2010 y la del 2015. 4 llevamos después de eso. Sí, 4. 4 41. reformas. Entonces, eso ha sido una práctica política y por eso hablamos de que la calidad de la democracia no es buena. Y una cosa que decía Roberto, que yo la rescato, tenemos democracia, no se puede negar, ha habido elecciones, pero el Estado de Derecho como tal no existe en el país. El respeto de la ley, el peso de la ley no existe. La corrupción es una práctica consuetudinaria
a lo largo de la historia republicana que hemos sido capaces de sacudirnos de ello. Y que Ese ella tema quería aquí. argumentar Sí, algo sí. más sobre el tema Por eso del le di la palabra. autoritarismo. No, yo como que quiero volver a mi parcela histórica. Volver a ese elemento. Yo pienso que el trabajo, ahora miren, nosotros nos encaminamos al bicentenario de la independencia, ¿verdad? Yo pienso que ojalá en ese trayecto los historiadores podamos cuestionar Más a fondo. más a fondo, muchas cosas que se dan por sentadas y realmente no están claras. Y vuelvo y repito, hasta qué punto podemos visibilizar, por ejemplo, la separación del 27 de febrero como un amplio consenso. Inicialmente fue eso, fueron diferentes sectores que convergieron ahí. Ahora el problema viene después, había un consenso ¿No se de tiró que... un tiro ese día? No, el consenso era separarse de Haití. Ahora, ¿qué construir a partir de ahí? Ya Hay diferencia. ahí se pierde. Pero otro momento que también yo pienso que hubo un consenso amplio y que tuvo un carácter popular importante, para mí es la restauración. Es otro momento en el que hay un espectro amplísimo. Yo me sorprendo, en la 27 de febrero frente al Palacio de los Deportes, por ahí hay una valla que han puesto. Gregorio Luperón, padre de la restauración. Ahora tenemos un padre de la restauración y yo digo, ¿por qué? Si la riqueza de la restauración fue eso. Que fue un proceso colectivo. Popular, más colectivo, amplio, y gente de diferentes estratos Sí. y en todo el país pudieron incorporarse. Lástima que el proceso que, sobre todo los azules van a encabezar, va a degenerar ¿con quién? Con Lilis, con ese proyecto autoritario de Lilis. Yo apunto hacia allá, hasta qué punto nosotros podemos contribuir a hacer una reflexión de la necesidad de que el pueblo, la gente, se asuma como sujeto de los procesos. Y eso es la única forma y la única garantía de superar las debilidades de esta democracia que nosotros tenemos, de esta democracia que cojea, en la que dentro de la legalidad se ha aprendido a hacer todo lo marullo. Hay que cuestionarse seriamente. No vamos a decir que es una dictadura entonces, pero hay que buscar un término para explicar cómo es que los espacios de decisión, los espacios democráticos están cooptados y no hay forma de que la gente pueda expresarse en ellos. Y la historia puede servir como un elemento de reflexión y de conciencia en el sentido de empoderar a la gente, que la gente se sienta primero responsable y que asuma. Y eso han sido los momentos en los que la República Dominicana ha hecho cosas y ha hecho cosas grandes. La hizo el 27 de febrero del 44, lo hizo en el 63, en 1863 y de nuevo en el 62, en el 65, esos son los momentos. ¿Y cuáles son los retos ahora que tenemos nosotros? Bueno, Después de tener ella acaba de señalar algunos de ellos, sí. A ver, Retos Gutiérrez, adicionales. algunos- Yo dije el reto, El gran fortalecer reto. la democracia, lograr el Estado de Derecho. Esa es la gran aspiración de nosotros, porque nosotros no necesitamos más leyes. Nosotros necesitamos respetar la ley, que la ley tenga peso, no importa quién sea, y que la justicia sea ciega. ¿Por qué es tan relativo en la cultura dominicana la ley, la norma? ¿Por qué la hemos relativizado tanto? Así es. Nosotros somos capaces de ir a Estados Unidos y respetar la ley de tránsito. No, pero no, aquí, que somos capaces, no, que mucha claro. gente tú lo y ves. aquí, sin embargo, la gente no la respeta porque no hay consecuencia, no hay peso de la ley. Ese es Y yo el creo que esa es la problema de gran impunidad. aspiración de un Estado de Derecho. Eso conecta con lo que están reclamando ahora, fin de la impunidad. Sí, aplicación de la así ley. es, así es. Conecta. Mira, Sí, por ejemplo, queda. lo que tú decías, la gente cuando quiere se expresa, porque el 4% no fue una decisión de los políticos, el 4% fue un reclamo popular que fue creciendo el movimiento hasta que finalmente tuvieron que pactar los candidatos a la presidencia y aceptar el 4%. Pero no es cualquiera fácil, que ganara. Gutiérrez. Durante Si tú años tienes- éramos como una minoría. Una Claro, minoría no, fue tú después, tienes- fue tú después que tienes- fue increciendo. Ajá, eso Y en fue este no es tan programa fácil. teníamos la paraguas amarilla Claro, durante con mucho casos tiempo. excepcionales. No es tan fácil cuando los canales se le cierran a la población para que se exprese. No tienen las mismas oportunidades la población común
a través de sus organizaciones, que las que tienen los grupos fácticos, Sí, el poder, y el Estado. Tú tienes un Estado que te maneja una cartera publicitaria tan alta que es capaz de apabullar a cualquier pueblo. Sin embargo, tú has visto la historia reciente, que a través de las redes sociales, por ejemplo, se han tumbado... Se están rompiendo sí, estas cosas. se están rompiendo Eso es paradigmas. verdad, pero lo que te digo, lo difícil que les resulta sí, claro. a la población. Tú tienes otros estados parecidos a la República Dominicana, que sin embargo garantizan por lo menos algunos canales de presión a la población. Aquí no ocurre eso. Eso es cierto. Aquí tenemos muchas dificultades. Pero ocurrió también cuando los trinitarios decidieron formarse, era una sociedad súper secreta. Sí, claro que sí. Y era súper secreta, ¿sí o no? Era clandestina. Era clandestina, Sí. porque tenían miedo de que lo fusilaran. Sí, o sea que... sí. Se puede decir que la primera gran desgracia fue que perdimos al que tenía más visión de una nación, quedó anulado demasiado temprano en la historia dominicana. Sí. Y lo peor... Ese es el origen. Y lo peor... Pudo haber sido muy diferente si Duarte hubiese predominado. No, y lo peor es que Duarte intentó en la restauración, porque hay que decir esas cosas también, Duarte intentó en la restauración ayudar, y los liberales lo sacaron. Lo echaron. Lo echaron. Y Duarte se quedó, por eso fue la depresión total de Duarte, que desaparece. Creo que eso fueron 15 años, y Duarte se queda en Venezuela, porque sus propios amigos, y supuestamente que compartían las ideas, no lo querían, porque sabían de su liderazgo. O sea, eso es una cosa importante. Yo diría que no estaba madura la idea, y una golondrina a lo mejor no hace verano. Sí. Creo que dice. Es decir, todavía esa idea de Duarte ahí como que no cuajó. Yo apunto más bien a otros momentos posteriores. Por ejemplo, después de la restauración ahí los gobiernos azules, ese momento de Hostos, la reivindicación de la participación de las mujeres, yo pienso que ahí como que hubo esa oportunidad. Pero cuando se rompe el anexionismo, cuando se sale finalmente de Báez y su proyecto de anexión a Estados Unidos, ahí como que... Sin embargo, cuando Hostos era Lilis, fíjate que Lilis es que hace que Hostos salga del país y se quede trunca la reforma hostosiana. Porque empieza un poco antes, pero el desarrollo fue sí, durante... claro, y tanto así que hay una carta de Lilis que sí. dice, celebro la partida del señor Hostos del país. Ya. O sea, realmente ha habido un predominio, que es la hipótesis que sostengo, del sector conservador. Y los liberales que han participado en procesos han sido en procesos puntuales y han tenido que aliarse con sectores conservadores. Y a menudo no han sido suficientemente eficaces. Y han tenido que aliarse con sectores conservadores. Y han tenido la tentación de la autodispersión porque no han podido administrar los procesos democráticos. Mira. O de disensión. El manifiesto del 16 de enero se aliaron conservadores y liberales. ¿Quién se quedó en el poder? Los conservadores. En el 60, la guerra restauradora comienzan los liberales. ¿Quién se quedó con el poder? Báez. 1857, un chin antes que se me olvidó, estaba Báez en el poder. Los liberales de la guerra del tabaco comenzaron en contra. ¿Quién buscaron? A Santana. ¿Quién se quedó con el poder? Santana. ¿Qué hizo Santana? Anexó la República. Entonces, esa es la tesis que sostengo. Y continuó después en el siglo XX. No, y en el siglo XIX también. Porque, Lilis nació del seno de Luperón y después lo saca. Y en el siglo XX también ocurre lo mismo. Y en el XXI ha pasado algo parecido. Y pasó en el 62, después el 61, después de la muerte de Trujillo, viene un gobierno democrático, pero muy efímero. Ocurre en el 65 otra vez y vuelven los conservadores. Tuvimos aquí el Frente Patriótico, donde un partido liberal, que se consideraba liberal en ese momento, el PLD, es un planteamiento muy interesante. Se une con un conservador. No, en vete un chingante, el 78. Para que el PRD pudiera subir al poder, tuvo que ceder el famoso fallo histórico y ceder unas provincias para que la mayoría senatorial quedara en reformista. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, pero hay otro factor que no se está tomando en cuenta, Ajá. Es el contexto también mundial e internacional. Para mí, el capitalismo es clave en que la permanencia de Lilis. Lilis es un tipo que resuelve muchas cosas en esos términos. Y Trujillo también. Y es clave en la permanencia de Balaguer también. Exacto, claro. O sea que hay un momento en que ya no solo son, desde el principio,
No solo son los factores internos. Qué que juegan un interesantes papel. son estas dos historiadoras que nos han ayudado un poco a contextualizar esta conmemoración del 173 aniversario de la independencia de la República Dominicana. Tenemos que agradecerle muchísimo a la doctora Adriana Sambén, presidenta de la Academia Dominicana de la Historia, y a la miembro de la misma, la joven historiadora Quisqueya Lora. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y a los amigos y amigas que nos están viendo en este momento, que no se muevan de ahí, porque nosotros vamos a seguir con una transmisión continua hasta las 2 de la tarde. Y vamos a tener en el interín varios especialistas en temas, en diversos temas, para conversar con ustedes. Ahora sobre las expectativas del discurso, viene el siguiente panel. Viene un panel ahora sobre las expectativas del discurso en el que van a participar economistas, sociólogos, politólogos, etcétera. Y luego vamos a conectar con el discurso del presidente. También vamos a tener transmisiones en directo desde el Congreso Nacional, desde el altar de la patria, desde la catedral, desde los barrios de la capital, transmitiendo lo que está pasando en el día de hoy, el Día de la Independencia.